Z de Zombies Clock Time 2. Primeros contactos. Nota del autor: esta narración es ficticia, y cualquier símil con la maravillosa realidad es una dulce coincidencia. Primer contacto: zombies en San Antonio, Texas. Agente especial John Coulson. La noche en San Antonio era calurosa y tensa. Había estado persiguiendo a Celina Smith, la ladrona internacional de joyas, durante semanas. Finalmente, la había acorralado en un almacén abandonado cerca del río. Celina con sus ojos verdes me desafiaban mientras la esposaba. No sabes lo que estás enfrentando, Coulson. John Coulson, lo sé más de lo que crees, Smith. Pero antes de que pudiera decir algo más, los gritos comenzaron afuera. Los disparos resonaron en las calles. Los autos chocaban, y la gente corría en todas direcciones. Pero no eran solo los disparos y los choques lo que nos preocupaba. Eran las figuras que emergían de las sombras, los zombies. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Celina. No lo sé, pero necesitamos salir de aquí. Tomé mi arma y arrastré a Celina hacia la salida. Los zombies estaban por las calles, sus ojos sin vida, sus ropas ensangrentadas. ¿Cómo es posible que le den tanto a la droga zombie?, preguntó Celina. Los carteles propagan un veneno adictivo, Smith. Hay demasiado dinero en juego, y este es el resultado. Las sirenas de las patrullas se mezclaban con las detonaciones de los disparos y los gritos. Los zombies avanzaban, hambrientos y despiadados. Nuestro primer contacto con los zombies en San Antonio. En una tarde en que debía haber puesto a Celina Smith a la sombra de la ley, pero para sobrevivir terminamos huyendo juntos hacia el sur, hasta encontrar otros supervivientes en un abandonado hotel de campo llamado La Rosa Buena. Donde continué persiguiendo a Celina más íntimamente. Primer contacto: zombies en Jerusalén. La perspectiva de un voluntario de la Cruz Roja Internacional. Cuando llegué al centro de operaciones de la Cruz Roja Internacional en Jerusalén. Mi chaleco rojo y blanco me identificaba como voluntario. La ciudad, con su historia milenaria y su carga religiosa, siempre había sido un lugar de tensiones. Pero lo que enfrentábamos ahora superaba cualquier conflicto previo. Ruth, a mi lado, Ruth, una enfermera experimentada, revisaba las listas de heridos. ¿Has escuchado los rumores, Daniel? Asentí. ¿Rumores sobre qué, Ruth? Droga zombie, Daniel. Zombies. Miré a través de las ventanas del centro de operaciones. Recibimos varios heridos que llegaban en camillas, y algunos que llegaban caminando, venían con mordeduras, otros con heridas de bala. No eran solo los zombies a los que temíamos. Esto no para. Morfina, Daniel, me pidió Ruth. Tras una explosión, las luces parpadearon en las salas de atención médica. Los gritos de los heridos se mezclaban con las sirenas de las ambulancias. Mi primer contacto con los zombies en Jerusalén. En un día que no podía ser peor, me convertí en un voluntario de la Cruz Roja que continuó la jornada cargando con un rifle caliente en una ciudad de ángeles y demonios. Primer contacto: Al-Quira. Soy Naur. Ajusté mi máscara antigas y miré a Amira a través de los cristales empañados. El Cairo, mi amada ciudad, ahora yacía en silencio. Las calles, antes llenas de risas y aromas de especias, estaban plagadas de escombros. Los edificios, con sus balcones de hierro forjado, se alzaban como monumentos a la desolación. Amira, con su cabello enmarañado y ojos oscuros, Amir escaneó los alrededores. ¿Crees que esto fue obra de los fanáticos?, preguntó, su voz ronca por el polvo. Asentí. Los rumores dicen que fue un fallido en el antiguo Al-Azhar. Un virus. Mi mirada se posó en la mezquita cercana, ahora en ruinas. Aquí está nuestra entrada. Avanzamos hacia la entrada, esquivando cadáveres en descomposición. Los zombies, antes nuestros vecinos y amigos, ahora eran criaturas hambrientas y grotescas. Recordé las historias de mi abuelo sobre los djinn y sus maldiciones. En el vestíbulo del edificio, encontramos archivos empolvados y monitores rotos. Amira conectó su viejo teléfono a una terminal dañada. Corrupción. Encubrimiento. Aquí está la verdad, anunció. Primer contacto: campo de batalla en Ucrania. Mi uniforme está manchado de barro y sangre. La guerra ha dejado cicatrices en mi alma y en mi piel. Pero hoy, cerca de Chernóbil, enfrentamos algo más oscuro que los enemigos humanos. Julia, a mi lado, Julia, una médica de combate con ojos cansados pero decididos, sostiene su linterna. Zombies, murmura. Va en serio, Víctor. Asiento. Los informes son claros. Algo salió del antiguo laboratorio nuclear. Un virus. Ahora, los soldados caídos se levantan de nuevo, hambrientos de carne.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de la guerra a luchar contra los no muertos? Preguntó Julia. La negligencia, la corrupción y la estupidez, Julia. El mismo egoísmo que nos llevó a la guerra. Hay mucho que no comprendemos y ahora pagamos el precio. Fuimos entre las ruinas de tanques y edificios derruidos. Los zombies se arrastran, sus uniformes desgarrados, sus ojos sin vida. No son como en las películas, no gimen ni corren. Son silenciosos, implacables. ¿Qué hacemos ahora, Víctor? Sobrevivir, Julia. Primer contacto, Moscú. Avanzo por las calles desoladas de Moscú. La Plaza Roja, antes llena de turistas y banderas, ahora es un campo de batalla silencioso. Los edificios históricos están marcados por el fuego y la decadencia. A mi lado, Irina, sostiene su AK-74. Zombies, Nikolai. Nikolai, asiento. Los muertos se levantan, hambrientos de carne. ¿Cómo, Nikolai? Preguntó Irina. ¿Cómo pasamos de la guerra a luchar contra los no muertos? La corrupción, Irina. La misma corrupción que nos llevó a la guerra. Los científicos jugaron con fuerzas que no comprendían. Ahora nosotros pagamos las consecuencias, el precio. En la Plaza Roja, esquivamos cadáveres en descomposición. Los zombies, antes ciudadanos, ahora son criaturas grotescas. No gimen ni corren, simplemente acechan. Continuamos hacia el refugio. Kasia y Piotr, primer contacto. Era un día normal. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles mientras caminábamos por las calles adoquinadas de Cracovia. Piotr y yo éramos vecinos desde la infancia, y nuestras rutinas se entrelazaban como hilos familiares. Él apasionado por la historia, siempre tenía un libro bajo el brazo. Yo, la amante de los cafés acogedores, nunca salía sin mi taza reutilizable. Kasia, ¿has leído sobre la leyenda del dragón de Baguel? Piotr señaló el castillo a lo lejos. Dicen que el dragón vivía en una cueva debajo de la colina, ¿te imaginas? Rey. Piotr, eso es solo una historia para turistas. Pero sí, puedo imaginarme al dragón tomando café en la terraza. Nuestra charla se detuvo abruptamente cuando escuchamos un gemido. No, no era el sonido de un turista cansado. Era algo más oscuro, más visceral. Piotr preguntó, ¿qué es eso? Miré hacia la esquina de la calle. Un hombre, o lo que quedaba de él, se arrastraba hacia nosotros. Su piel estaba pálida, sus ojos sin vida. Piotr, eso no es normal. Un borracho, un enfermo. Pero cuando el hombre se levantó, sus dientes descubiertos y hambrientos, supimos la verdad. No era un borracho. No era un enfermo. Era algo de pesadilla. Zombie, grité, y Piotr y yo corrimos hacia la cafetería más cercana. Nos refugiamos detrás del mostrador, mirando por la ventana mientras otros zombies más aparecían y deambulaban por la calle. ¿Cómo puede ser real? No lo sé, Kasia, pero tenemos que evitar que nos vean, como el dragón de Baguel en su cueva. Así comenzó nuestro primer contacto con los IES. En un día que debería haber sido normal, nos convertimos en los protagonistas de nuestra propia historia de leyenda. Primer contacto, caos en la escuela de París. El sol brillaba sobre el patio de la escuela en París. Los niños reían y corrían, y yo, como maestra, intentaba mantener el orden. Pero ese día, todo cambió. Camille, a mi lado, Camille, una niña de 13 años con ojos llenos de rabia, se abalanzó sobre mí. Sus dientes mordieron mi brazo, y el dolor fue insoportable. Pero fue ella quien gimió. La sangre brotaba de mi herida mientras luchaba por contenerla. Camille, ¿qué estás haciendo? Pero no era solo una rabieta. Camille no era la misma. Sus ojos estaban vacíos, y su piel palidecía. No era una niña enojada, era algo peor, gruñó, y me mordió de nuevo. Caí al suelo, aturdida. Los otros niños gritaban y corrían. Algunos también mostraban las mismas conductas. ¿Qué está pasando? Las autoridades llegaron rápidamente. Me llevaron a una ambulancia mientras Camille era contenida. ¿Qué le pasa?, pregunté. Probablemente rabia, dijo el médico. ¿Y yo? Te mordió. Hay que aplicar tratamiento antirrábico. Los integrantes de aquel personal médico fueron las siguientes víctimas. Primer contacto, Barcelona. Desperté con la luz encendida y el aroma del café flotando desde la cocina. Un día normal, pensé. Pero algo estaba fuera de lugar. Mi compañera de piso, Luisa, entró en mi habitación con ojeras bajo los ojos. ¿Has visto las noticias, Jordi? Bostecé y me froté los ojos. Noticias,
¿Qué noticias? Acabo de despertar, ¿qué pasa? Parece que hubo una fiesta con droga zombie, Jordi. Hay zombies en las calles. Me incorporé en la cama, confundido. Zombies, como en las películas. Dicen que un virus se propagó. Los muertos se están levantando, y son reales, Jordi. Salimos al balcón. Las calles que solían estar llenas de turistas y locales ahora estaban desiertas. Los zombies se andaban, sus ojos sin vida, sus ropas mugrias. Veamos qué hacemos, Luisa. En un día que debería haber sido normal, nos convertimos en supervivientes en situaciones que desafían toda lógica. Primer contacto, despertar en el apocalipsis zombie en el aeropuerto de México. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando llegué al aeropuerto. Mi vuelo estaba programado para salir temprano, y la rutina de seguridad y abordaje parecía normal. Pero algo estaba fuera de lugar. Alex, a mi lado, Alex, un piloto retirado, me miró. ¿Has escuchado los rumores, Eve? Lo miré. ¿Rumores? ¿Qué pasa? Droga zombie, Eve, intoxicados con fentanilo en las pistas. La cosa se pone seria. Miré a través de las ventanas del aeropuerto. Los aviones estaban inmóviles, y figuras humanas se andaban tambaleando por las pistas. No eran pasajeros perdidos, era algo muy malo. Alex. Dicen que un virus se propagó desde un vuelo internacional. Los muertos se están levantando, y es real, Eve. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Las alarmas resonaron en el aeropuerto. Y yo que pensaba que iba a ser un día normal. Primer contacto zombie, una favela. Río de Janeiro. El calor golpeaba los estrechos pasadizos de la favela en Río. Las calles estaban llenas de sol y sombras, la realidad, como siempre, cruda y despiadada. Las favelas, con sus casas apiladas y sus habitantes luchando por sobrevivir, eran un mundo aparte. A mi lado, Isabela, de ojos inquietos y piel y cabellos oscuros, me miraba con determinación. Lucas, ¿has oído los rumores? Asentí. Sí. Miré a través de las estrecheces de las callejuelas. Los niños no jugaban, se arrastraban, sus ojos sin vida, sus ropas andrajosas, igual que antes, pero con más sangre. Las leves cortinas parpadeaban en las casas de la mina. Las balas silbaban en el aire. El escuadrón del BOPE, la Policía Militar de Operaciones Especiales, avanzaba por las calles estrechas. Pero no eran solo los zombies a los que temíamos. Enfrentamos a más peligros, Lucas, los no muertos y los vivos corruptos. Los políticos, los narcos, todos luchando por el poder en este infierno. Así comenzó nuestro primer contacto con los zombies en las favelas de Río, mientras la mayoría moría entre falsas esperanzas, nos convertimos en supervivientes donde la línea entre la vida y la muerte se desvanecía. Primer contacto zombie. Ciudad del Vaticano. Llegué a la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Mi viaje a Roma había sido un sueño hecho realidad, y una turista nórdica endulzando mis noches. Y la expectativa de ver la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos me llenaba de emoción. Y nada podía mal ir sal. Elga, a mi lado, Elga, una turista con ojos inquietos y cabello rubio, me miró. Mauro. ¿Qué pasa? Silencio en las calles no es raro, punto. Miré a través de la plaza. Los peregrinos y turistas que solían llenar este lugar ahora estaban ausentes. Muy raro. Decían que un virus se propagó. Pero hablaban, y de la droga zombie, Mauro. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear en la Basílica de San Pedro. Los frescos y las estatuas parecían mirarnos con tristeza. No había nadie, el lugar parecía abandonado, solo el viento suave, y algún sonido de pájaros lejanos. Mejor que regresemos al hotel, Mauro, me estoy asustando. Unas figuras humanas se balanceaban, tambaleantes en la distancia. Elga y yo nos fuimos caminando con una rara sensación de frío por las calles desiertas.